comenzar esta serie de sermones. Salvados, salvados. Y que son las metáforas de nuestra salvación. Son ideas, son ilustraciones, fotos, cuentos, por medio de los cuales nosotros nos vamos a dar cuenta de esta gran obra que Dios ha hecho con nosotros, sus hijos, salvarnos. Ustedes tienen su boletín porque allí está el bosquejo del sermón y quiero que tomen nota para que la puedan conversar mañana lunes en los grupos en casa, los 3 grupos que tenemos. Es una salvación tan grande. ¿Cómo poder definirla en pocas palabras? Ustedes han oído hablar de que yo hago un sinónimo entre ser salvos y ser ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. De tal manera que no nos confundamos, no son cosas diferentes. Son maneras de explicar la realidad de que somos de Dios. En el fondo es eso. Dios nos pertenece y nosotros le pertenecemos a Dios. Dios vive con nosotros, con su pueblo, y nosotros vivimos con Él. Él nos ha... Y por eso queremos hablar de 8, 9 ejemplos de qué significa ser salvado. El apóstol Pablo, él prefiere en sus cartas hablar de la salvación. Él habla mucho de la salvación, si ustedes la leen. Pero en el Evangelio, el Señor Jesucristo no habla tanto acerca de ser salvos, sino habla del reino que Él viene a instituir aquí a la tierra, y el reino del cual Él es el Rey. Entonces habla de la venida del reino. El reino de Dios está entre ustedes, y el reino de Dios es semejante a, y cuenta parábolas, porque Él prefiere explicar esta relación de Dios con nosotros en términos de reino, de autoridad. Y yo estaba viendo el Evangelio, los Evangelios, y solamente Lucas y Juan hablan usan la palabra salvación. Solamente Lucas y Juan. Juan solamente la refiere una sola vez. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Mateo y Marcos no mencionan la palabra salvación. Y Lucas la menciona 6 veces. De esas 6 veces, las 5 primeras veces que las menciona están en los capítulo 1, 2 y 3, cuando habla de la venida de Jesucristo, del nacimiento de Jesús y del nacimiento de Juan el Bautista. En los himnos que se cantan, en las poesías que se hacen alrededor de la venida de Jesús, habla de que nos vino a salvar, la salvación. Y la única otra vez, porque son 6 de las 5 en los cánticos, la única otra vez es cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, y dice, y Zaqueo se arrepiente y se entrega al Señor y dice, la salvación ha llegado a esta casa. Entonces yo buscando en la palabra en el Nuevo Testamento, yo creo que la mejor definición que podemos elegir, por ejemplo, un versículo que nos defina la salvación está aquí en Apocalipsis 12:10. Y dice así: entonces oí una fuerte voz del cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. El final de la Biblia, la revelación. Por eso Apocalipsis significa revelación. Cuando Dios nos revela su plan infinito. Aquí nos dice, ya ha llegado la salvación. Aquí hay 3 ideas que quiero que ustedes se enfoquen cuando lo vuelvan a estudiar este versículo. 3 cosas. Primero, la salvación ya la estamos experimentando. Aquí está. Amén. Entonces, cuando a ustedes le preguntan, ¿es usted salvo? Amén. No vaya a decir, bueno, quizás, tal vez, que solo Dios sabe. Empeño le estoy haciendo, como que si usted se pudiera ganar la salvación con su propio empeño. No, la salvación ya ha sido dada, otorgada, regalada por medio de Jesucristo. Por eso que dice el Apocalipsis, la salvación aquí está, 1. Segundo, veo aquí en este pasaje sinónimos, porque dice, aquí está la salvación, ahí hay una. Luego dice, y el poder. O sea que tener la salvación es tener un poder. El poder de Dios que habita con nosotros. Tercero, dice, aquí está el reino de Dios. ¿Acuerdan que le dije Jesús habla más del reino y Pablo más de la salvación?
poder, salvación, el reino de Dios, la autoridad de Cristo. Cuando hay salvación, Cristo reina. Cristo vive y Cristo gobierna nuestras vidas. Eso es salvación. Así que aquí en este pasaje tenemos una buena ilustración y resumen de lo que es la salvación. Bien, en 9 semanas, hoy es la primera, vamos a seguir hasta septiembre, vamos a tomar cada domingo una idea, una metáfora, una ilustración de qué es lo que es la salvación. Entonces hoy vamos a comenzar con la primera. Usted se preguntará, ¿qué es lo que es una metáfora? Mira, al final la palabra, hermano, es una metáfora. La metáfora de que somos una familia, que la iglesia es una familia, nos tratamos de hermanos. Le dije, pero si usamos la metáfora de que somos un cuerpo, entonces no eres mi hermana, eres un miembro. Y si usamos la metáfora que es una casa, no eres hermana, eres un ladrillo. Así que yo te podría decir, ¿cómo está ladrillo? ¿Cómo está miembro? ¿Cómo está? Son metáforas. Y veníamos discutiendo eso, y mi suegro como que se impacientó y dice, Fernando, pero entonces, ¿qué es lo que es una metáfora? Me dijo así, como ya molesto, porque es que no estoy entendiendo esta discusión. ¿Qué es lo que es una metáfora? Entonces, ahí yo le expliqué, una metáfora es una idea, se define, y creo que se la puse allí en su boletín. Sustitución de un nombre por otro. Es una metáfora. Cuando yo le digo a Nona, mi cielo, ella no es cielo, ella es Nona nomás. Pero es una sustitución de una cosa por otra. O cuando Nona me dice, tú eres un toro. Lo cacho. Que son pesados. Dice, eso es mentira, no es metáfora. ¿Se dan cuenta? La idea es sustituir una palabra con la otra para hacer una analogía, una comparación, una asociación que pueda explicar lo que queremos decir. El amor está lleno de metáforas. Ahora en la charla que di a unas parejas allá en California, el tema se tituló Llama, brasa, ceniza. El matrimonio empieza con una llamarada de amor, de pasión, de todo eso que uno experimenta al principio y luego se calma y es un hogar, brasas que calientan, que animan, pero muchas veces termina desgraciada y tristemente en un montón de cenizas. Son metáforas. No es que así sea, son metáforas para ilustrar. Entonces la salvación es algo tan grande que hay que explicarlo de muchas maneras. Por eso que vamos a tomar 9 maneras, 9 ilustraciones, 9 metáforas para hablar de él. Comencemos hablando de esta pregunta que está en su boletín. ¿Cómo es la salvación? Y la primera respuesta que vamos a dar hoy en este sermón, usando la metáfora de perdidos y encontrados. La salvación es cómo estar perdidos y haber sido encontrados. Jesús vino a buscar a los perdidos y Él lo dijo muchas veces. Que Él no venía a buscar a los sanos. Otra metáfora, que lo vamos a ver más adelante, sino a los enfermos. La historia de Zaqueo está en Lucas 19. Un hombre que había sido excluido de su pueblo porque era un traidor, era un tramposo, era un hombre que se asoció con el poder invasor de los romanos a su pueblo de Israel, se asoció con ellos, los romanos lo usaban a él para cobrar los impuestos, obviamente con el entendimiento que él se iba a quedar con una parte, una comisión de eso y lo demás se lo iba a dar a Roma. Era aborrecible, un hombre aborrecido por sus conciudadanos. No lo dejaban asistir a la sinagoga, no comían con él, no se juntaban con él. Se interesó en ver a Jesús. Jesús pasó por Jericó, la ciudad de Zaqueo. Jesús lo vio arriba del árbol, sicómoro se llamaba, hasta el nombre del árbol está ahí. Le dijo, Zaqueo, bájate, porque es necesario que yo vaya a tu casa hoy. Fue a la casa, cenó con él, y en medio de la gran fiesta, de la alegría, Zaqueo se convierte, ve a Dios y cambia su manera de pensar y dice, si he defraudado voy a devolver con más de lo que defraudé. Y es más, dice,
la mitad de mis bienes se lo doy ahora a los pobres. Y Jesús se alegró. Y Jesús dijo, ciertamente hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús dice que el Hijo del Hombre, o sea, el mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este se había perdido. Sin embargo, ahora ha sido encontrado. Hay 3 razones por las cuales esta metáfora de andar perdido, haber sido encontrado, es tan importante. La primera razón es que dice esta metáfora en el fondo que la salvación solo se encuentra en y a través de Jesucristo. Recuerden que los apóstoles dijeron y predicaron, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los seres humanos, a los hombres, en el cielo ni en la tierra, en ninguna parte, aparte del nombre de Jesucristo, en el cual podemos ser salvos. Ahora la pregunta típica, y el otro día alguien, en una profunda conversación teológica, alguien me preguntó, ¿tú piensas que alguien puede ser salvo aparte a través de Jesucristo? Y yo le dije que no, nadie, porque eso es lo que se nos ha revelado. Dios se reveló en Jesucristo, y Jesucristo dijo, yo soy el camino, es el único por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Jesucristo? Ese ya no es problema mío. ¿Cómo lo va a hacer Dios? De hecho, hay un libro muy bueno que ustedes pudieran comprar alguna vez, que se llama ¿Cómo escapar de las garras del yurumí? ¡Bravo! ¡Buen libro! En ese libro, el autor en un lugar habla de los budistas, de los musulmanes, incluso de los católicos que confían, por ejemplo, en María para llegar al cielo. Y ahí el autor dice que si un budista llega y cuando estemos en el cielo, si un budista llega al cielo, no va a estar en el cielo por su budismo. Y seguramente Jesús le va a decir, tú pensabas que era por Buda, pero no es por Buda, es por mí. Y de alguna manera a lo mejor se le va a revelar, yo no sé, pero si está en el cielo un musulmán o un católico romano o un judío, no va a estar ahí ni por Mahoma, ni por Moisés, ni por la Virgen María. Los que estemos en el cielo vamos a estar única y exclusivamente por causa de la salvación que Jesucristo nos dio. Amén. Ahora, mientras tanto llegamos al final de las cosas, tenemos que predicar ese mensaje, ese evangelio, esa buena noticia, y que Dios tenga misericordia de todos, porque hay algunos que no han escuchado el mensaje de salvación. En nuestros países modernos sí, pero hay lugares muy apartados, hay lugares muy cerrados que no han escuchado a Jesucristo y la gente se está muriendo. ¿Se van a condenar? No sé. No soy Dios para juzgar, pero si van a estar en el cielo, no van a estar por haber sido indígenas o por haber sido espirituales o por haber sido lo que hayan sido. Van a estar porque Jesucristo es el único que da salvación y Él de alguna manera les va a dar la entrada. Nos tiramos en aguas profundas, ¿verdad? Bueno, avancemos. Básicamente, no podemos ser salvos si no es por medio de Jesucristo. Y lo que aquí está diciendo esta metáfora, que Zaqueo fue salvo en ese momento. Alguno dirá, pero ¿cómo Jesús le dice la salvación ha llegado si Jesús todavía no ha muerto? Si Jesús todavía no había derramado la sangre en la cruz. ¿O cómo es posible que cuando estaba en la cruz le dice porque dicen que había un ladrón bueno y uno malo? Yo no sé si uno era bueno y el otro era malo, los dos eran criminales. Pero uno se burló de Jesús. Y el otro le dijo, oye, ¿cómo se te ocurre estar insultando a él? Mira, tú y yo estamos en el mismo lugar, pero este no tiene culpa. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le dijo, desclávate, ve a la iglesia, bautízate, como sea tu pecado, y luego vienes y ya vas a estar en el reino. Sino que Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra vez insisto en eso. Jesús salvó en el Antiguo Testamento. Jesús salvó mientras anduvo en esta tierra. Y Jesús salva hoy. Porque la salvación solo viene por medio de Jesucristo. ¿Y a quién salva Jesús? A los perdidos. Y los hace venir a su casa y pertenecer a su reino. Pero hoy en día estamos al otro lado. Jesús ya murió, ya Jesús descendió al lugar de los muertos, ya Jesús resucitó, ya Jesús ascendió a los cielos y ya Jesús está sentado y está perdonando y buscando a los perdidos. Amén. Ahí estamos hoy nosotros. La segunda verdad es que
Aquí nos enseña en esta metáfora la mecánica de la salvación. ¿En qué consiste esto de que seamos salvados? La metáfora del perdido y encontrado nos explica esta mecánica. ¿Cómo es que nos perdemos? ¿De qué somos rescatados? ¿Y hacia dónde se nos lleva? Porque cuando Jesús se refiere a Zaqueo, dice, este hombre también es hijo de Abraham. Se fijan en esa frase, si lo van a leer en la casa, dice, este hombre es hijo de Abraham. Quiere decir que Zaqueo había estado apartado de la comunidad, que era una comunidad especial, la comunidad de Israel, el pueblo de Dios, del pacto de Dios. Había sido apartado, había sido eliminado, exiliado, era un afuerino, no tenía invitación a participar, sino que tenía invitación a irse. No te juntes con nosotros, estaba perdido. Y Jesús es el que toma la iniciativa, Jesús lo encuentra. Y Jesús le muestra su amor a Zaqueo. ¿De qué manera? Mire, una manera tan sencilla, ir a comer con él. No le dio un discurso, no le dio un estudio bíblico, no lo reprendió, no le dio la charla, no lo sermoneó. Zaqueo, tengo que ir a tu casa a comer. Se metió un problema Zaqueo porque llegó a la casa y le dijo, mujer, prepara la cena que tengo invitados. ¿Y quién viene? Jesús. ¿Y tú lo invitaste? No, se invitó solo, pero prepara algo. ¿Qué significado más profundo tiene el comer juntos? Con el hecho de que tú comas con una persona, ya le estás demostrando amor. No necesitas discutir, no necesitas explicar por qué lo estás llevando a comer ni a tomarse el café. Sencillamente con el hecho de decir, siéntate a mi mesa, lo estás invitando a la comunión y a demostrarle tu amor y tu cariño. Eso hizo Jesús. Esa es la mecánica que usa Jesús para salvar a los pecadores. Por eso que a Jesús le decían, ¿cuál era el pecado de Jesús? Se junta con los pecadores, nosotros no. Yo he tenido primos que son pastores, que están en el ministerio, y me han dicho con orgullo, yo jamás voy a ir a una casa donde se tome vino. Yo jamás voy a ir a una fiesta donde haya baile. Y lo dicen con orgullo porque yo soy llamado a ser santo. Bueno, yo no sé, pero Jesús, el mote, ¿cómo se llama? El apodo que le pusieron, ¿qué era? Comedor y bebedor. Porque anda metido en fiestas y se junta con los pecadores, con las prostitutas. Imagínense que Jesús estuviera aquí, a lo mejor también no le habríamos dado la bienvenida a la iglesia, ¿verdad? Porque no, aquí somos muy santos para que tú estés con nosotros. Pero ahí está la mecánica de la salvación, de juntarse con los pecadores. Jesús toma la iniciativa e invita con esta iniciativa a Zaqueo a formar parte de su comunidad. Ahora nosotros, hoy en día, ¿cuál es nuestro trasfondo? Todos los que estamos aquí venimos de trasfondo latinoamericano, obviamente. No hay ningún gringo aquí hoy, ¿verdad? No. Aunque algunos se creen, pero no son. Y nuestro trasfondo latinoamericano es en la cultura cristiana. Más específicamente en la cultura cristiana católica romana. A propósito, pasé por una calle allá cerca de la casa donde vivimos en California, están mis hijos, y había un letrero que decía Iglesia Episcopal, y abajo decía Iglesia, una santa católica apostólica, y entre paréntesis, no romana. Bien clarito, ¿verdad? Bueno, lo que sea. La mayoría de ustedes nació en una familia católica, y otros pocos nacimos en una familia evangélica. Pero todos nacimos en una cultura, aquí no hay nadie que nació en una cultura musulmana o budista, ¿verdad? O sumamente atea. Ese es nuestro trasfondo. Se nos enseñó desde chicos, por lo menos el temor a Dios. Algunos de ustedes se les bautizó, no les pidieron la opinión, pero los llevaron a la iglesia y los bautizaron. Otros se bautizaron de adultos, otros hicimos un compromiso ya de adulto. Pero es similar. De alguna manera en nuestra vida nos fuimos apartando de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, de la iglesia. Quizás algunos llegaron a la primera comunión, a la confirmación, otros no, etc. Pero al final nos fuimos perdiendo.
nos fuimos alejando, ya sea evangélico o ya sea católico, y nos alejamos, nos pusimos indiferentes por A, B, C o cualquier razón que sea, y nos encontramos un poquito indiferentes a las cosas de Dios. Y de repente llega el amor de Dios, llega la presencia de Jesucristo y nos encuentra perdidos, nos revela su cariño, su amor y nos recobra al redil y nos trae otra vez a su casa y experimentamos la salvación. Lucas 15, creo que hace una semana los grupos en casa les pedí que leyéramos las 3 parábolas que están ahí en Lucas 15. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola de los hijos perdidos. Lucas 15, son 3 parábolas. Y son muy conocidas. La más conocida es la del hijo pródigo, que es la del hijo perdido. Una mujer, o sea, empecemos con la primera. Un hombre tiene 100 ovejas, se le pierde una y sale a buscarla, y cuando la encuentra vuelve y llama a sus amigos y hace fiesta porque encontró la oveja perdida y encontrada, y hace fiesta. Yo creo que como eran hombres, los amigos de él hicieron un asadito. Ojalá no hayan asado la oveja perdida, ¿verdad? Segunda parábola, una mujer tiene 10 monedas, se le pierde una, la busca afanadamente, barre la casa, abre las ventanas, que entre la luz hasta que encuentra su monedita perdida, y una vez que la encuentra llama a todas sus amigas, hace un tecito de mujeres y dice: miren, esta monedita, y se toman el tecito y el cafecito y ella le explica que esta monedita que estaba perdida fue encontrada. Tercera parábola, un padre que tiene 2 hijos y un hijo le pide la herencia, el padre le da la herencia, va, la malgasta, cuando se da cuenta de que había cometido un error, vuelve a la casa del padre, el padre lo recibe, lo abraza, lo besa, le pone anillos en sus pies y calzados en sus manos. ¿Están atentos? Perdón, le pone anillos en sus manos, calzados en sus pies, lo viste y mata al becerro gordo y hace fiesta y dice: hagamos fiesta porque este hijo mío había estado muerto y ya resucitó, había estado perdido y es encontrado. Entonces, capítulo 15 de Lucas es el que nos habla muy hermosamente de esta realidad de que Cristo busca a los pecadores y se alegra. ¿Cómo responde el cielo? Porque dice: así hay gozo en el cielo. Lucas, y resulta que la cultura bíblica, por no mencionar a Dios, decían cielo. En vez de decir el reino de Dios, por respeto a no andar usando la palabra Dios para todo, decían el reino de los cielos. ¿Ya? Y aquí dice: así el cielo se alegra. En el fondo dice: así Dios se alegra cuando un perdido es hallado. Hay alegría, más alegría, dice Jesús, en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Para nosotros, hoy, perder una moneda o perder una oveja no tiene mucho sentido o significado, porque la mayoría andamos con tarjeta de crédito y no tenemos ovejas. Nosotros no estamos en una sociedad así. Así que yo les diría que imagínense, para que puedan entender esto, la frustración que usted ha sentido cuando se le ha perdido el celular. Cuando a usted le llega ese sentimiento angustiante cuando se le pierde la billetera, con la tarjeta de crédito, con la licencia de conducir, con el carnet, con todo, con el BIP. Todo eso trae angustia. Es una manera que nos podríamos relacionar con lo que sintieron aquí esta gente. ¿Qué ha sentido una novia cuando descubre que ha perdido su anillo de compromiso? Parece que a una le pasó por ahí. ¿Ha sentido el gran alivio cuando ha encontrado ese objeto perdido? Sí. ¡Qué alegría se siente! ¡Uy, qué rico! Ahora, multiplique ese sentimiento. Imagínese que está usted de camping y su niño o su nieta de 3 años desaparece. ¿Se habrá perdido en el bosque?, pregunta uno. ¿La habrá raptado un pervertido? Habrá venido, estuvimos ahora en el Parque Sequoia, precioso, lindo, en el norte de California, unos árboles millennials, de muchos milenarios. Sí, milenarios, gracias. Y fíjese que como el segundo día me empecé a poner nervioso, porque Carlos tiene 4 hijos y tiene una carpa como el tamaño de este living así. Entonces un día los niños ya estaban acostados y nosotros estábamos
ahí conversando y de repente miro, la puerta de la carpa estaba hacia atrás. Y estaban los 4 niños durmiendo ahí. Y estaba un poquito alejada y nosotros acá. Y empiezo yo a sentir esa ansiedad. Nosotros estamos contentos, estamos felices. No estamos viendo la entrada de la carpa. ¿Qué tal si viene un pervertido? Y así somos los abuelos que andamos pensando, los hijos, papá, que se los lleven, dicen. Pero nosotros, ¿qué? Nos daríamos cuenta, ¿qué tal? Y empieza la imaginación. ¿Qué tal si me paro y voy a mirar y los cuento y en vez de haber 3 niños se han llevado al más chico? Y empieza uno a darle lugar al diablo también, ¿verdad? En la mente, a asustarse. Y yo decía, le digo a Carlos, le digo a Nona, le digo a Rosy lo que estoy pensando, es que si les digo, ay papá, ¿verdad? Y van a empezar a retarme, yo muy nervioso y después, bueno Señor, voy a confiar en tu misericordia, pero ¿y si llegara a ser realidad? Qué triste sería. Y algunos han experimentado esa tristeza de perder a un hijo, que le han raptado un hijo, o se le ha perdido un hijo en el supermercado, o se le ha perdido en un mall, en un estacionamiento, en la calle. ¿Quién es el que se fue en el carro de bomberos? ¿A dónde está mi amigo? Era chiquitito en ese tiempo, ahora. Jorge se subió un día en una fiesta, no sé qué había ahí, un carro de bomberos, una exposición, y se subió arriba y los bomberos se fueron y se lo llevaron. Esa es otra historia. Perdido, pero fue encontrado. Así que aquí uno dice, volviendo al tema del camping, se lo llevó un animal salvaje, un puma, se cayó al agua, se cayó al río, se cayó al lago, y luego, qué explosión de emociones, qué alegría más grande, con lágrimas, con abrazos, con besos, cuando encontramos a la niña y vuelve a estar en nuestros brazos. ¿Cuánto más se alegra el Padre por el rescate peligroso pero exitoso que hizo su Hijo cuando Él fue y encontró al perdido, lo rescató y lo restauró? En estas historias Jesús usa la palabra arrepentirse. Así pasa en el cielo la alegría cuando un pecador se arrepiente. Él introduce la palabra arrepentimiento. Jesús pareciera igualar el arrepentimiento con el haber sido encontrado, hallado, recibido de vuelta. Así que la misión de Jesús en su máxima intensidad en la tierra era y sigue siendo buscar y salvar lo que está perdido. Y lo hacía a través de un equipo de búsqueda diligente y organizada. A través, luego de una bienvenida extravagante, y a través del énfasis de la fiesta. Qué hermoso. Que a mí me emociona pensar en esto. Que el negocio de Dios es buscar al perdido. Encontrarlo, hallarlo y hacerlo parte de su reino. ¿Y eso cómo lo hace? Así como el hombre fue por los campos buscando la oveja perdida, así como la mujer barrió la casa, limpió para encontrar la moneda, así como el padre preparó su corazón para que su hijo volviera, así Dios nos recibe a nosotros también. Y no solo eso, hace una gran fiesta. Hay alegría. Tercero, que nos enseña esta metáfora, es que no nos presenta la ira de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. En todo lo que hemos hablado, en ningún momento hemos mencionado la ira de Dios. Es decir, Dios está tan enojado con nosotros porque somos pecadores tan perversos que Él tiene ira, tiene rabia. Él tiene que desquitarse con alguien. Se desquita con su hijo. El hijo tiene que sufrir para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Ahora bien, si hay un pago. Esto no es gratis. Hay alguien que tiene que sufrir. El sacrificio del rescatador, ¿quién es? Jesús. El sacrificio que Él hizo, Él sufrió las espinas. Él sufrió los clavos. Él sufrió la cruz para encontrarnos. Y nosotros, por otra parte, confundidos, asustados, enojados y también adoloridos, ¿qué hacemos? Mordemos la mano del que nos viene a rescatar como animalitos asustados. Hay un pago que pagar. Y el Señor lo hizo. Sufrió por nosotros.
Pero ¿dónde encontramos en esta metáfora la idea de que la ira de Dios tenía que ser satisfecha? No la encontramos. Más adelante, en una de las metáforas que vamos a ver, vamos a tocar ese tema. Pero aquí lo que vemos, ¿qué es lo que es? El amor, la alegría, el gozo de Dios que nos recibe, que nos da la bienvenida, que éramos pecadores alejados, tontos, haciendo malas decisiones. Sin embargo, Él nos recibe. Vemos a Dios corriendo hacia nosotros, abrazándonos, besándonos, dándonos ropa nueva. Como decimos en buen chileno, nos prestó ropa, nos apañó y hizo una fiesta, nos dio un anillo de alianza eterna, perpetua, una fiesta porque habíamos estado muertos y ahora estamos vivos, habíamos estado perdidos, fuimos encontrados y entonces luego lo celebra extravagantemente. Eso es la primera idea que vamos a hablar de la salvación: perdidos y encontrados. ¿Te identificas? No solo te identificas y alégrate, pero también piensa en tus familiares, en tus hijos, tus nietos, en tus hermanos, hermanas, en tus padres, quien sea, que todavía andan perdidos. No te desanimes, porque Dios tiene un plan de rescate y todavía anda. Mientras nosotros estamos aquí, Dios anda allá, a través de su Espíritu Santo. Y algún día vamos a ver esa gente volviendo al redil. ¿Cómo recibimos salvación? Y eso lo vamos a decir todos los sermones, porque estamos hablando de salvación. ¿Cómo recibimos salvación? Y no es difícil. No es difícil. Romanos 10, 6 al 8 dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, dice Pablo, para hacer bajar a Cristo. O no digas en tu corazón, ¿quién bajará al abismo? O sea, hay que ir hasta allá abajo, hacer algo, a traer a Cristo de los muertos. Sino que dice sencillamente, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y luego Pablo dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que es sencillo, no hay que ir tan arriba, no hay que ir tan abajo, está en tu boca, en tu mente y en tu corazón, reconocer al Señor en tu vida. 5 pasos, en realidad son 7, después les explico los otros 2. Primero, la salvación se obtiene, primero, oyendo la verdad de esta buena noticia. Hay que abrir el oído, hay que interesarse. Y obviamente, si la gente tiene que oír, usted tiene que hablar. Porque ¿quién, dice el apóstol, cómo van a oír si no hay quien les predique? Usted tiene que predicar. Es verdad que hay que hacerlo con obras, con actitudes, pero apenas se abra la puerta, usted lleve la semilla del Evangelio y hable de que Jesús es amor y que lo quiere rescatar. Primero, oír. Segundo, creer, creyendo. Así se recibe la salvación, creyendo esta verdad de que Jesús es nuestro Salvador. Tercero, arrepintiéndose. Arrepintiéndose de la dirección que lleva tu vida. Decir, no, estoy mal, no es por aquí donde tengo que ir. Y usted hace una vuelta en U y retorna hacia el Señor, hacia el río de fuego del amor de Dios. Usted retorna, eso es arrepentimiento. Cuarto, confesando con su boca. O sea, usted tiene que reconocer 2 cosas. Uno, confieso que Jesús es mi Señor. Y segundo, confieso que yo soy pecador. Y si quiere tocarse el pecho, golpéese. Confieso, yo pecador, yo soy impuro, Dios es puro. Usted reconoce esa realidad. Y quinto, bautizándose. El bautismo es la muerte, la limpieza. Venimos sucios de la perdición, del bosque, del polvo, de la inmundicia. El bautismo nos limpia, nos lava. Recibimos el contacto de la sangre de Cristo y salimos a nueva vida. El bautismo entonces es ese paso que sella nuestro compromiso y pacto de salvación con el Señor. Ahora los otros 2, por eso dije que son 7, nosotros no lo hacemos. El sexto lo hace Dios y el séptimo. El sexto nos perdona, nos lava y nos limpia de todo pecado. Y el séptimo paso es que nos da el poder del Espíritu Santo, porque no podemos caminar sin ese poder, esta nueva vida.
Así que dice Apocalipsis que ese Espíritu Santo, estamos hablando de la salvación, es el que nos llena de poder, nos revela el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo y expulsa el que de día y de noche nos acusaba delante de nuestro Dios. ¿Quién es ese? El Satanás, el acusador. Una vez que recibimos la salvación, una vez que hemos sido encontrados, el Espíritu Santo nos llena y ya no hay nadie que nos venga a apuntar a nosotros, ni que le diga a Dios, Dios, fulanito de tal. Y Dios dice, no vengas con eso, porque ya fue perdonado, ya fue encontrado. Amén. Padre Celestial,